Ya, presidente, Muy bien, sea por iniciada la sesión, sea por iniciada, señor secretario, en nombre de da la patria. cuenta. Perfecto. A ver, en materia de cuentas Eso lo dice el secretario. son dos cosas, presidente. En primer lugar, es la indicación del Ejecutivo respecto del proyecto de ley que establece normas excepcionales para el pago de las subvenciones educacionales del decreto con fuerza ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación. Ley de subvenciones en el contexto de la pandemia por el COVID-19 es una indicación que ha presentado el Ejecutivo y que reemplaza en su totalidad el artículo único del proyecto de ley que está en tabla para esta sesión. Y en segundo lugar, un documento que ha sido compartido a todos los señores y señoras integrantes de esta comisión, que es un informe que realizó en la Biblioteca del Congreso Nacional en relación, y lo denomina la matrícula como factor de ponderación en el pago de las subvenciones educacionales, antecedentes históricos normativos. Es un documento, les insisto, que fue remitido a sus respectivos mail, en la cual la Biblioteca Congreso Nacional, a través de su analista Luis Castro, da una serie de informaciones respecto de este tema que se ha señalado la matrícula como factor de ponderación en el pago de las subvenciones educacionales. Eso, señor presidente. Muy bien, entonces se nos envía todo el documento que es muy pertinente para la discusión que tenemos hoy. Por eso sí, está todo enviado, Bien, presidente. iniciamos entonces. Ya, muy bien, Perfecto. muchas gracias, señor secretario. Entonces iniciamos con la palabra al señor ministro para que nos haga referencia a la indicación presentada al proyecto que tenemos que analizar y despachar el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente la indicación del presidente de la República que se ha presentado hoy día tiene una doble finalidad. La indicación lo que hace en términos generales es reponer o propone reponer el proyecto de ley a su redacción original, en el entendido que este es un proyecto de ley que, atendía a sus características, tiene un evidente impacto financiero y que, por lo tanto, todas las normas que en él se proponen son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Como ustedes saben, a lo largo de la tramitación de este proyecto, particularmente en la Cámara de Diputados, el proyecto sufrió una serie de modificaciones sobre la vía de indicaciones presentadas por parlamentarios que exceden las atribuciones propias del Congreso por tratarse de aspectos que inciden directamente en la administración financiera del Estado. Y sobre eso, el proyecto, la indicación que hemos presentado hoy día, lo que hace es retrotraer o propone retrotraer el proyecto a su redacción original con el siguiente propósito, con el propósito de poder efectivamente despachar en forma rápida una iniciativa que es necesaria para poder atender las necesidades de diversos establecimientos educacionales que ya están operando con algún tipo de presencialidad, obviamente dentro de un margen muy gradual y muy paulatino, y que requieren de esta iniciativa para poder asegurárseles el financiamiento. Eso es una parte general de la indicación y sobre eso hago un asterisco para referirme a un tema al final. El otro aspecto de la indicación es una innovación que se hace al proyecto, específicamente respecto a aquellos establecimientos educacionales que operan bajo el régimen de internado. El caso de los establecimientos que operan con internado, como ustedes saben, la regla general de la ley de subvenciones que ha permitido seguir pagando la subvención durante este año no se aplica específicamente a los internados y por lo tanto los internados han visto disminuidos sus ingresos de una manera bastante más evidente. De hecho, los establecimientos educacionales subvencionados han seguido recibiendo la subvención de acuerdo a la regla general del artículo 13 de la ley de subvenciones, pero esa norma no aplica para los internados. El proyecto planteaba una solución y plantea una solución para los internados que aplicaba desde el 1 de julio en adelante. Y lo que hemos presentado a través de esta indicación es esa misma solución para los internados, pero desde el 1 de marzo de este año en adelante. Y por tanto, con eso
y es un tema que surgió específicamente también en esta comisión, los establecimientos que operan con subvención, pero bajo régimen de internado, verían, en fondo, resuelta su situación financiera. Vuelvo al tema original, presidente. Nosotros entendemos que las indicaciones que se han presentado durante la tramitación de este proyecto y que en síntesis lo que hacen es modificar en forma excepcional la manera de calcular la subvención, ya no por asistencia o utilizando algún mecanismo paliativo de la asistencia, sino que llevándolo a la matrícula, apunta a un debate que es evidentemente mucho más de fondo. Lo que hace este proyecto es hacerse cargo de una situación específica y por eso es que está planteado en los términos que ustedes ya lo conocen para los efectos de poder paliar la situación específicamente de aquellos establecimientos que, por volver a un régimen presencial, no cuentan con una norma de excepción que les permita seguir recibiendo los recursos. La indicación que presentamos resuelve ese punto, despeja también las diferencias respecto de las eventuales inconstitucionalidades que podrían ir generándose en la tramitación y por lo tanto aprobarlo tal cual como se plantea en la indicación lo que permitiría es aprobar rápidamente una iniciativa que hoy día es necesaria para aquellos establecimientos que están operando en un régimen presencial. Con todo, presidente, obviamente nosotros entendemos que las indicaciones que se han presentado lo que buscan es llevar una discusión que es más profunda, que tiene que ver con cuál es la base de cálculo de la subvención o incluso más allá de la base de cálculo, cuál es un sistema de financiamiento que debiese tener el sistema educacional chileno. Nosotros consideramos que el pago por asistencia media tiene una serie de incentivos, precisamente obviamente a la asistencia, por lo tanto tenemos que en términos generales es un mecanismo que debiese mantenerse. Con todo, nos parece que sería a lo mejor, y lo propongo a la comisión, una alternativa interesante para los efectos de combinar dos aspectos. Acá hay dos aspectos que son importantes de combinar. Uno, cómo somos capaces de rápidamente acordar un proyecto de ley que permita hacerse cargo en este año tan complejo de cómo seguir pagándole la subvención a los establecimientos que han vuelto a abrir sus puertas. Y, por otro lado, entender que existe una discusión más profunda y en ese sentido, presidente, lo que quisiera proponerle a la comisión es que se discuta sobre la base de las indicaciones que se han presentado, que se aprueben dichas indicaciones y constituir un grupo de trabajo para poder como lo dije, valga la redundancia, poder trabajar sobre la base de el sistema de financiamiento de la educación subvencionada en Chile. Y por tanto, en el fondo, atender el mensaje, digamos, de que existe un anhelo de poder trabajar sobre el sistema de financiamiento, pero también atender a la urgencia de despachar este proyecto, en el entendido que si se despachase sobre la base de modificaciones sobre las que hemos hecho reserva de constitucionalidad, eso podría dilatar en mucho el proyecto y podría también terminar afectando a los establecimientos que hoy día lo necesitan. No sé si fui claro, presidente, quedo atento a sus inquietudes.
El señor Quintana tuvo un problema, se salió de la sesión, ahora volvió a ingresar. Por eso es que no hemos quedado en silencio. Raúl, te pregunto, la indicación, tú me dices, ¿es una pura indicación, no? ¿O no? Yo tengo una indicación nomás registrada. Sí, efectivamente es una indicación que obviamente tiene diversos Sí. temas que son a los que me referí. Uno, en términos generales, lo que hace es, en todo aquellos lugares donde va a afectar a la atención de... Sí, el tema de volver a ir al tema de la asistencia. Secretario, yo voy a pedir votación separada del inciso tercero. Y establece fórmulas diferenciadas para ese tema. ¿La Secretaría? Eso lo tengo claro. Senadora, la escucho que usted pidió votación separada. Sí, yo voy a pedir votación separada del inciso tercero, por favor. Ya lo registro. Tercero. Sí, votación separada del inciso tercero. Estamos esperando, senadora, que el senador Quintana se reintegre, porque no lo veo yo acá en pantalla. Él estaba, pero... Ahora estoy de vuelta, pero estoy con una conexión bastante mala. Ya. Presidente, si le parece, salvo que usted ponga otra cosa... Estoy de vuelta, pero escucho muy mal. Igual así que voy a apagar mi cámara. ¿A mí se me escucha bien? Ahora sí. Bueno, presidente, lo que habría que empezar en consecuencia... ¿A usted se le escucha bien? Si la comisión le parece, es empezar a discutir y analizar la indicación presentada por el Ejecutivo. Muy bien. Partamos entonces con eso. Perfecto. Hago presente que, como lo ha señalado hace un momento, la senadora Proboste solicitó votación separada del inciso tercero del artículo único que propone el Ejecutivo para reemplazar el texto aprobado por la Cámara de Diputados. No sé si, presidente, le parece que voy leyendo la indicación o salvo que usted estime, presidente. Senador García. Presidente, si interpreto bien, el inciso tercero es el que habla de los Senador García. El que habla de los establecidos, la subvención por internado que se va a poder reliquidar a partir del 1 de marzo, ¿verdad? Así es, senador. Ese es el que la senadora está pidiendo votación separada. Correcto, esa es la proposición de la senadora Proboste. Gracias. Bien, demos lectura nomás, señor secretario. Perfecto. A ver, bueno, la indicación del Ejecutivo dispone lo siguiente. La facultad establecida en el inciso primero de la losa número 3 del programa 20, capítulo 01, partida 09, Ministerio de Educación, de la ley 21.192, el presupuesto del sector público correspondiente al año 2020, podrá ejercerse por los días del año escolar 2020 que se encuentren dentro del periodo de vigencia del decreto número 4 de 2020 del Ministerio de Salud, que declara alerta sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia salud pública de importancia internacional, por brote de nuevo coronavirus 2019 NCOP. Para los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza ley número 2 del 96 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, que a partir del 1 de julio de 2020 hubiesen retornado a clases presenciales y cumplido con su obligación de declarar asistencia efectiva, se considerará que la asistencia media mensual a partir de la fecha de retorno a clases presenciales y hasta el cierre del año escolar es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de dicho periodo y el promedio de las asistencias medias declaradas por el establecimiento educacional durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019. La medida se aplicará
a todas las subvenciones y sus incrementos que para su cálculo base utilicen las asistencias medias promedios obtenidas en conformidad al artículo 13 del decreto con fuerza de ley antes referido. El inciso tercero, que es el que ha solicitado votación separada la senadora Proboste, indica lo siguiente. Para los establecimientos educacionales que tengan derecho a percibir la subvención por servicio de internado, se considerará que la asistencia mensual a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta el cierre del año escolar es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva de dicho periodo y el promedio de las asistencias medias declaradas por el establecimiento educacional durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2019. Inciso cuarto, para los establecimientos educacionales que a causa de la pandemia por COVID-19 estuvieron imposibilitados de iniciar el año escolar 2020, que mantengan al día las cotizaciones previsionales del personal del establecimiento y no estén percibiendo ingresos por subvenciones conforme a la aplicación del inciso final del artículo 13 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1998 del Ministerio de Educación, se considerará que la asistencia media mensual a partir del 1 de julio de 2020 es igual al mayor valor entre la asistencia media efectiva declarada a partir de la fecha de su retorno a clases presenciales y el promedio de las asistencias medias declaradas por el establecimiento educacional durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019. Para aquellos establecimientos educacionales que no registraron asistencia en el referido trimestre, se considerará el mayor valor entre la asistencia media efectiva declarada a partir de la fecha indicada y el promedio de las asistencias del año 2019 de los establecimientos educacionales del país regidos por la citada ley. La subvención, señala el inciso quinto, la subvención fiscal mensual será reliquidada en el plazo máximo del mes siguiente de la entrada en vigencia de esta ley. Con todo, se entenderá suspendido durante el año escolar 2020 el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 58 del decreto con fuerza de ley número 2 de 1998, Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 2 de 1996 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales. Y concluye, señor presidente, señores senadores, señora senadora y señor ministro, la indicación señalando que en ningún caso las normas establecidas en el presente artículo podrán significar duplicación de pago de una misma subvención educacional por un mismo alumno para uno o más sostenedores. Y esa norma estaba también en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Eso, señor presidente, es la indicación que ha presentado el Ejecutivo para reemplazar el artículo único de este proyecto de ley. Muchas gracias, secretario. En el inciso segundo aparece una referencia al mes de julio, que los estudiantes ¿podrían mirar eso nuevamente? Que a partir del 1 de julio de 2020 hubiesen retornado a clases presenciales. ¿Cómo se entiende eso si en la práctica no ha ocurrido, digamos? Siguiente. Y también en el inciso cuarto, presidente. Precisamente ese es el punto de este proyecto. En la práctica sí ha ocurrido. Nosotros tenemos en Chile establecimientos que ya desde el 1 de julio en adelante han vuelto a clases presenciales. Los primeros en hacerlo fueron los establecimientos en Rapa Nui, luego le siguió Juan Fernández, luego siguieron algunas localidades en la región de Aysén y Magallanes, y a la fecha ya tenemos del orden de 280 y creo que un poco más establecimientos que están funcionando. Entonces, efectivamente, desde el 1 de junio en adelante ya existen establecimientos que han vuelto a un régimen presencial para algunos niveles o en total, dependiendo de las características del establecimiento, y es por eso que esa fecha es relevante. Bien. Presidente, ¿me permite? García. Presidente, a ver, yo entiendo el inciso segundo. El inciso segundo es para quienes ya han regresado a clases
y también los que regresen de aquí a fin de año, digamos. El inciso tercero está claro porque es para los internados. Y el inciso cuarto, ¿para quién es? Porque dice los establecimientos educacionales que a causa de la pandemia estuvieron imposibilitados de iniciar el año escolar 2020. Que mantengan al día las cotizaciones provisionales y no estén percibiendo ingresos por subvenciones. ¿Quiénes son ellos? O dice, conforme a la aplicación del inciso final del artículo 13 del decreto de ley con fuerza de 2, número 2. Presidente. ¿Por qué, digamos, porque yo entiendo que el inciso segundo es para un tipo de establecimiento, el inciso cuarto es para otro tipo de establecimiento, me imagino yo, ¿eh? Sí. Presidente, ¿se me permite? Sí, ministro, por favor. Gracias. Efectivamente, por su intermedio, senador García, se trata de establecimientos, son casos bien excepcionales, pero que obviamente se han levantado y por tanto es importante considerarlo, que son establecimientos nuevos, que no tienen, no alcanzaron a reportar asistencia este año, por lo tanto no había cómo pagarles. O bien niveles nuevos, a veces no el establecimiento, sino que algún nivel que se creó justo este año y que por razones de la pandemia no pudieron iniciar. A eso se refiere ese inciso, presidente. Ok, ahí Bien, se entiende. ¿se ofrece la palabra? Presidente, perdón, y los establecimientos que no han reiniciado clases. Gracias, presidente. Los establecimientos que no han reiniciado clases se van a seguir rigiendo por la norma actual, es decir, esto de que se están pagando, entiendo yo, por los primeros 15 días de marzo. ¿Eso es así? Efectivamente, el proyecto es necesario para los establecimientos que han vuelto a abrir porque es ahí donde no hay una norma que hoy día nos permita hacer los pagos. En el caso de los que están con las clases presenciales suspendidas, hoy día la ley de subvenciones establece un mecanismo que es el que permite pagarle y es lo que se ha hecho a lo largo de todo el país. Entonces, efectivamente, los que no han vuelto o los que no vuelvan, digamos, porque obviamente va a depender de las condiciones sanitarias de este año, la ley de subvenciones permite seguir pagándoles. El problema que tenemos es que los que abren, ahí la ley no está en ese caso y por lo tanto este proyecto lo que hace es resolver esa situación. Muy bien. Muy bien, ¿se ofrece la palabra? No, presidente, yo quería decir dos cosas, si usted me permite. Una, que yo agradezco mucho, por supuesto, senador, algo que usted y yo como senadores de la Araucanía habíamos señalado, que es el tema de la subvención por internado, de poder resolverlo con premura, y qué bueno que ahora vaya a ser a partir de, porque yo entiendo que la reliquidación va a ser a partir de marzo del presente año, es decir, ya no va a ser a partir de julio como estaba en el proyecto original, sino que a partir de marzo del 2020, eso es el inciso tercero del proyecto. Y eso naturalmente es una inyección de recursos a los internados que están atravesando por una situación extraordinariamente difícil. Así que yo eso lo agradezco mucho. Y lo segundo, insistir en la urgencia que tiene este proyecto de ley precisamente para que los sostenedores y particularmente los de internado puedan recibir estos recursos. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, gracias, senador García. Tal como usted ha señalado, el tema internado es un aspecto bastante sensible. Nosotros lo hemos venido planteando desde hace por lo menos 3 meses en esta comisión, también al subsecretario, y valoramos que sea recogido, porque hoy día hay muchos internados y, por supuesto, sostenedores, municipios fundamentalmente, que son los que tienen en su gran mayoría internados en las zonas rurales del país, que están muy complicados, porque evidentemente cuando solo se puede pagar hasta el 20%, eso no alcanza ni de lejos a cubrir gastos operacionales elementales. Entonces aquí yo sé que han habido ya establecimientos que han debido despedir personal porque no han podido pagar sueldos. Yo creo que es importante que sea recogido ese aspecto. Bien, se ofrece la palabra. Yo entiendo, ministro, que el ánimo también era poder suscribir en el marco de esta discusión un protocolo
en orden a iniciar una discusión, como probablemente otras que se han tenido en el tiempo, respecto del sistema de financiamiento en general de la educación escolar. Y creo que ahí puede servir de insumo también el documento que nos ha entregado recién la biblioteca. Yo creo que es importante el poder establecer una mesa, como usted plantea, una propuesta en el plazo de 30 días inicial. Ahora, debería tener un plazo sí, de cierre ese trabajo, y ojalá una comisión lo más transversal posible. Yo lo que echo de menos ahí es eso, bueno, que hay actores también, no sé si legislativos, pero académicos, y por qué no dirigentes sociales también deberían formar parte de esa instancia. Yo me imagino que el Colegio de Profesores debiera ser parte de esa comisión. Y lo otro es, bueno, una vez que tengamos algún insumo ahí, alguna propuesta, ¿en qué se traduce? Yo creo que ahí nos falta una parte, un cierre, cómo aprovechar mejor esa propuesta que surja de la comisión. Presidente. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, nosotros nos parece que es positivo poder conformar un grupo de trabajo que pueda abordar con una mirada, obviamente, fundamentalmente técnica, pero que escuche, por supuesto, las inquietudes del sistema. Me parece bien lo que plantea, presidente, de ponerle así como hay un límite de tiempo para convocar el grupo de trabajo, por supuesto, darle también un cierre, porque que no sea una conversación eterna, y ciertamente que de ahí surjan propuestas que además obviamente estamos en un momento del país donde creo que esta propuesta puede alimentar muchísimo, digamos, la discusión general, y me parece bien darle acotarlo en el tiempo, no vemos inconveniente en eso. Y respecto de la participación, bueno, la idea es precisamente que tenga una mirada lo más transversal. En esto hay también, creo que hay opiniones tanto técnicas como de gestión de los mismos establecimientos que pueden ser interesantes. Creo, presidente, que, y esto ustedes lo han visto, porque en el fondo ha sido la derivada de muchos años de ir incorporando mecanismos de financiamiento del sistema. Chile hoy día tenemos muchísimas subvenciones, eso requiere una mirada que también se puede analizar, algunas incluso han sido criticadas desde un punto de vista técnico porque requieren ser repensadas. Pongo solo como por ejemplo la subvención pro retención, que siempre surge es una buena idea, pero que siempre surgen informes de distintas instancias que dicen que debe ser revisada. Por lo tanto, creo que efectivamente lo que podemos contribuir acá es una muy buena instancia de trabajo, donde evidentemente el propósito es hacerlo transversal, pero también efectiva, digamos, o sea, que termine idealmente en algún tipo de conclusiones en los que se pueda convenir, algo que después permita que se traduzca en iniciativas que perduren en el tiempo. Bien, yo creo que lo último es bien importante, ministro, que finalmente el resultado de esta mesa conduzca, ¿no?, digamos, a una iniciativa que perdure el tiempo, y eso significaría alguna iniciativa legal del Ejecutivo en este caso. Y si pudiéramos ponerle un plazo, no sé, 90 días, una cosa así, a este trabajo de la comisión sería adecuado. Ofrezco la palabra. Presidente, ¿cómo lo hacemos entonces para perfeccionar el documento? Yo muy de acuerdo. Yo creo que eso nos allana el camino para que despachemos el proyecto que es urgente, y además nos involucramos en una discusión bien de fondo y que, bueno, todos los sostenedores lo plantean permanentemente, partiendo por nuestros alcaldes, por supuesto. ¿Presidente? Sí. Sí, sugiero que Ministro, incorporemos... sí. ¿Perdón? Sí, ministro, por favor. Gracias. No, que sugiero que podríamos poner un plazo y poner que el resultado de este grupo de trabajo, el informe que entregue, deba estar listo en marzo del 2021. Yo estoy de acuerdo. Yo creo ¿Sí? que es un buen plazo.
¿Sí? Ahora no sé, quizás ministro, 31 de marzo, usted sabe que no sabemos cómo nos va a tratar el virus, pero lo más probable que febrero sea un mes de vacaciones, entonces quizá el 1 de marzo sea más Muy difícil de cumplir, pero sí el 31 de marzo. El 31, porque efectivamente febrero va a ser un mes probablemente más difícil para convocar a todas las personas, ¿no? Muy bien. Yo estoy de acuerdo. Senadora Yana Proboste. Presidente, Senadora, por favor. está súper malo mi internet, por eso tenía ahí la cámara y se cortaba de repente. Yo quiero insistir en la votación separada del inciso tercero. Bien. Bien, está pedido. Y respecto del texto, bueno, 31 de marzo, yo estoy de acuerdo con ese plazo. Yo insistiría así dos cosas más, que quienes conformen esta mesa, primero la transversalidad, un poco similar a lo que es la Comisión de Evaluación de los Servicios Locales de Educación, instancia bien transversal, también con un perfil académico y social. Yo creo que es importante que el Colegio de Profesores pueda participar de esta instancia y, por supuesto, actores legislativos de las comisiones de, de la Cámara y el Senado también. Y lo otro que yo creo que deberíamos mejorar es el cierre y las conclusiones. Finalmente, estas van a conducir ¿a qué? ¿Mm? A una iniciativa legal. ¿Cuál es el compromiso del gobierno ahí? Yo creo que eso debería quedar más concreto, digamos. Sí, presidente. Presidente. Senadora. Presidente, yo entiendo la disposición y la voluntad que usted ha tenido en esta tramitación de la forma de buscar algún espacio de acuerdo, pero la verdad, las mesas de trabajo, los acuerdos, las acciones de credibilidad del Ministerio de Educación están bien a la baja, y lo digo porque nosotros en la discusión de la ley de presupuesto el año pasado se estableció en un protocolo algo que nunca se cumplió. De hecho, estamos en noviembre y todavía las universidades no pueden utilizar los remanentes del Fondo Solidario. También en la ley de presupuesto se estableció una mesa, perdón, no fue la ley de presupuesto, fue en un acuerdo con el Colegio de Profesores tras la movilización, una mesa para buscar una solución respecto a la deuda histórica, y nada de eso está ocurriendo, digamos. Nosotros, la mesa ha funcionado con muchas dificultades, más bien con la presión del propio magisterio para llevarla adelante, no se quieren publicar las listas, no hay ninguna voluntad de llegar a un acuerdo, por lo tanto uno no tiene ninguna confianza en un espacio similar para los temas de subvenciones, por eso creo que es mejor resolverlo en esta instancia. Muy bien, señora. Señor ministro. Ministro, te ofrezco la palabra. Gracias, presidente. A ver, creo que son cosas diferentes. La mesa que acordamos con el Colegio de Profesores estaba operando. De hecho, yo creo que no hay otra experiencia en materia de compromiso de Poder Ejecutivo en torno a conversaciones sobre ese punto. Y creo que efectivamente está operando y participa ahí de esa mesa el subsecretario que está aquí presente. Respecto del tema del Fondo Solidario, ustedes saben que eso también ya está disponible. La Contraloría aprobó el reglamento que permite que esos recursos se puedan usar, y por lo tanto ya están haciéndose las estimaciones. Lo anunció el subsecretario de Educación Superior hace varios días. Y respecto de este punto en particular, presidente, yo comparto y creo que no hay ninguna dificultad en dejar establecido la composición transversal, y creo que es importante, obviamente, que tenga un componente técnico, porque esto es un tema complejo de abordar, y de ponerle un plazo, como lo hemos dicho. Por supuesto, lo que venga después va a depender también acá hay conversaciones mayores que se están llevando a cabo en el país, y yo veo que efectivamente hay
un buen espacio para ir generando acuerdos sobre esta materia. Creo que es relevante. Y también, presidente, para hacer eso bien claro, esto obviamente en el entendido de que este proyecto no se dilate más. Y para que no se dilate es fundamental que no tenga elementos que obliguen a llevarlo eventualmente al Tribunal Constitucional para despejar inconsistencias jurídicas en su tramitación. Creo que eso también es bien relevante porque obviamente necesitamos sacar adelante este proyecto y lamentablemente si se insiste en indicaciones que son inconstitucionales, eso va a derivar inevitablemente en una dilación en la tramitación de este proyecto que es contrario también al espíritu de lo que estamos aquí conversando. Muy bien. Yo estaría de acuerdo en que pudiéramos suscribir eso, lo que deseen hacerlo, digamos, no un tema formal de esta instancia legislativa, pero quienes estén por suscribirlo, podemos hacerlo. A mí me interesa mucho que quede claro que las conclusiones de esa comisión sí van a ser recogidas en alguna propuesta, en algún proyecto de ley, y que por lo tanto, respecto de eso, se va a iniciar una discusión el próximo año. Yo valoro que lo que se ha dicho, que ya hay un contexto más favorable, me imagino que en el propio gobierno también, para abrirse una discusión como esta. Quiero también ser claro que para nosotros la oposición lo ideal sería estar hablando aquí de un financiamiento basal a la educación, pero evidentemente la posibilidad que se abra a partir de este protocolo es muy superior a lo que teníamos antes de esto. Yo creo que en ese sentido creo que hay que ir avanzando, y como dice el senador García, esto es un tema que todas las comunidades educativas, todos los directores, los sostenedores nos plantean a diario, y probablemente después de la pandemia esto vaya a incrementarse más aún todavía. No sé si habría acuerdo, por lo menos esos términos, con el Ejecutivo, por suscribirlo con quienes estén dispuestos a hacerlo, digamos. Yo por lo menos estoy de acuerdo, presidente, con lo que usted ha planteado. Muy bien, pues si le parece, iniciemos la votación, sin perjuicio que la próxima semana, la próxima sesión, señor secretario, podamos también revisar cuál sería la composición de esa comisión en los términos que aquí hemos concordado todos. Perfecto, presidente. Entiendo yo que el protocolo que usted me remitió no va a formar parte del informe. Yo creo No que se sí, agrega al informe. ¿O sí? Eso lo tienen que definir ustedes. Yo creo que a muchos senadores en la sala le va a hacer sentido el que por lo menos existe un protocolo. Sí, mucho mejor que forme parte del informe, presidente. En la medida que a lo menos lo firmemos 3 senadores, bueno, ojalá los 5, pero a lo menos 3 de la Comisión de Educación, porque si no... Claro, porque la idea que yo estaba pensando, obviamente el tema de la firma físicamente tal es más compleja, pero como yo soy el ministro Fede de la comisión, yo acredito que ustedes 3 estarían de acuerdo con este protocolo y en consecuencia así se incorporarían al informe. No sé si les parece esa fórmula. La verdad es que no somos capaces de dar... Yo no, presidente. Yo no, presidente. Ese compromiso al que nos llama el senador Lago, que yo vuelvo... Yo no, presidente, yo no tengo ninguna confianza de firmar nada con el Ministerio de Educación porque después no cumplen sus palabras. Bueno, hay un punto de vista y por lo tanto tiene que ser también recogido, y yo insistiría en que yo creo que podemos señalar que existe el protocolo. Creo que sería absurdo no reconocerlo, pero también señalar que no está siendo suscrito por todos los senadores. ¿Mm? Y voluntariamente los que No sé, desean o sea, hacer... una fórmula es señalar de que la comisión, por mayoría de votos, de los senadores Quintana y García, y un voto en contra de la senadora Proboste, acordó incorporar como parte integrante de este informe el siguiente protocolo. Y ahí se transcribe el protocolo que usted me ha enviado, presidente, y que se entiende, como le insisto, parte integrante del informe. Con los 3 cambios que habría que hacerle, que podríamos conversarlo con el Ejecutivo y con la Secretaría. Claro, sería bueno que me enviaran en tanto cuanto lo tengan, porque va como forma parte del informe. Mientras no tenga ese protocolo corregido, no puedo dar por terminado el informe. Entonces, en tanto cuanto se pueda, ustedes me mandan el protocolo corregido para poder, por decirlo de alguna forma, cerrar el informe.
Muy bien, muy bien. Pueden Entonces, el estar informe basadas. haríamos solamente referencia a la existencia del protocolo y en los términos que se han planteado, con 2 votos a favor y la posición de la senadora Yana Proboste. Y correcto. Pero como le insisto, la idea mía era transcribir el protocolo. Yo creo que no hay problema. Pero ustedes me decían que le iban a hacer esas correcciones. Claro, por eso Sí, se los hemos llegado durante la tarde, secretario. Perfecto, y por supuesto que tiene que tener las correcciones. perfecto. Ministro, Presidente, sí. No, solo para complementar, obviamente creo que no hay ningún inconveniente en que se incorpore, es una cuestión que tiene que ver la comisión, pero que se incorpore el protocolo con las correcciones. Solo para que no tengamos dudas, las correcciones serían dejar claro que esto tiene una fecha de entrega, ¿cierto? Que sería el 31 de marzo, que dejaríamos muy claro una composición técnica y transversal, ¿cierto? Con amplia participación para que estén las opiniones ahí recogidas. Y sí, presidente, para evitar confusión, yo no puedo comprometer en este protocolo que se vaya a presentar un proyecto de ley en un determinado tiempo. Sí, por supuesto que las conclusiones de este trabajo van a estar disponibles y que en el fondo se espera que sobre la base del documento que surja o el informe que salga de este grupo de trabajo se puedan sentar las bases para para un mecanismo de financiamiento en el largo tiempo para el país. sentar las bases para un nuevo mecanismo de financiamiento. Claro, pero lo que quiero ser para evitar confusiones, yo no puedo comprometer acá la presentación de un proyecto de ley que ciertamente no escapa a las atribuciones específicas del Ministerio de Educación. Bien, pero sí podemos mencionar ahí que a partir del trabajo de esa comisión se sentarían las bases respecto a un nuevo sistema y algo que obligue al Ejecutivo. Ya, puede no ser un proyecto de ley, pero tiene que haber alguna acción del gobierno, si el gobierno hace parte de esta instancia. Sería raro que solo sea un testigo de lo que ahí ocurra. No, está claro. Esos son los problemas, presidente, con el Ministerio de Educación, siempre. ¿Le entiendo, Esos senador? son los problemas. Por eso no hay confianza ni credibilidad para suscribir nada con ellos. Le entiendo, senadora. Por eso yo creo que es importante tener algún verbo aquí que logre un compromiso mayor del Ejecutivo. Sí, yo no tengo inconveniente, presidente, pero tengo que ser responsable también con qué tipo de compromiso. Yo obviamente no puedo comprometer la presentación de un proyecto de ley. Sí nos interesa y nos interesa mucho que se genere un debate profundo y sereno sobre los mecanismos de financiamiento y obviamente creemos que es importante que se aproveche esta instancia con ese propósito. Por lo demás, incluso lo hemos planteado en diversas oportunidades, hay muchas subvenciones que requieren replantearse y por lo tanto creo que un trabajo de esta naturaleza puede ser tremendamente útil. Tremendamente útil. Y si pusiéramos algo así como sentar las bases de un nuevo sistema de financiamiento para la educación escolar que lleve a su materialización en el corto plazo. Es una alternativa, lo que a lo mejor podríamos poner algo así como, o sea, es complejo decir de que este documento va a sentar las bases del nuevo sistema, digamos, porque lo dijo usted, ministro. Es complejo. ¿Ah? Lo dijo usted, ministro, Sí, está grabado. estoy de acuerdo, que sirva para eso. Es un componente importante, es un insumo valioso, pero en el fondo obviamente que eso también va a depender de lo que pase en el futuro. Yo creo que tenemos acá una muy buena oportunidad a través con una mirada transversal, técnica, que entienda también las características de las distintas comunidades educativas, se pueda trabajar sobre las necesidades del sistema de financiamiento de la educación superior y que ese insumo, obviamente, sirva para poder sentar las bases de un sistema a futuro. Yo eso lo comparto. Lo que creo que sería ir demasiado lejos es decir de que en este documento van a ser precisamente esas conclusiones, porque obviamente que hay otros elementos también que considerar. Se ofrece la palabra.
Senador García, para que la desconfianza no se apodere de toda la comisión. Tanto la desconfianza. Presidente, bueno, yo creo que siempre cuando hay comisiones de trabajo hay que ponderar distintas situaciones, pero no siempre podemos resolver los problemas como cada uno de nosotros quisiera. Hay que escuchar y hay que tratar de construir los acuerdos, y ese debe ser el propósito de esta comisión especial que va a ver el tema de financiamiento. Ahora, presidente, quizás sí sería mejor que redactemos el protocolo, veamos quiénes de la comisión están disponibles para firmarlo y votemos el proyecto, porque yo en realidad, a mí lo que me hace mucha fuerza es el sentido de urgencia. Yo creo que a usted y yo, y también a la senadora Yana Proboste, los sostenedores de los internados nos llaman todos los días y varias veces en el día, y yo creo que este proyecto se ha ido también dilatando. Afortunadamente hoy día para los sostenedores de internados lo estamos mejorando de manera bien importante, pero que no sé si el protocolo va a quedar redactado ahora mismo o sino que quede redactado durante el día. Yo creo que estábamos claros con los puntos de acuerdo, 31 Sí, de lo marzo. importante es que quede redactado, que quede claro antes que vaya a la sala. Exacto, exactamente. Claro, perdón, presidente, si me permite, lo que yo quiero que ustedes tengan claro, que sin perjuicio de que hay, al parecer, tres aspectos que se modificarían. Uno, que el trabajo tiene que ser realizado, entregado antes del 31 de marzo de 2021, que la composición tiene que ser transversal. Y luego, en el último aspecto, respecto a las conclusiones, cómo se encausan, me parece que es el tema que tienen que ustedes que darle una redacción final. Mientras no tenga yo esos componentes modificatorios del protocolo, el informe no puede ser entregado para la sala, para que usted lo tenga Muy claro. bien. Presidente, Yo voy a insistir en que, por lo menos para mí, es fundamental. ¿Sí? Senador García, ¿sí? no, que a mí me parece bien redactarlo en el sentido de que el documento sirva de base para construir acuerdos que nos permitan encontrar nuevas formas de financiamiento, algo así. Porque yo entiendo también el ministro no puede, sin antes hablarlo con Hacienda, sin saber los efectos financieros que esto tiene, no puede llegar y comprometerse, y yo creo que eso además lo entendemos todos nosotros que ya llevamos harto tiempo en esto, así que me parece bien que hablar de un documento, de que la comisión lo que va a hacer es elaborar un documento que va a servir de base para buscar acuerdos y modificar el sistema de financiamiento. Si me permite, presidente, lo que yo anoté respecto a su último punto fue que este equipo de trabajo, sus conclusiones de trabajo estarán disponibles y se espera que ellas puedan sentar las bases para un nuevo sistema de financiamiento. Yo creo que eso es muy El sistema importante. educacional chileno. Pienso que eso es muy importante, pero creo que lo fundamental acá, justamente para superar en parte la desconfianza, es que el gobierno se comprometa a recoger las propuestas de la mesa y estudie alguna iniciativa, porque de lo contrario esto va a ser como muchas otras comisiones que hay. O sea, la diferencia y lo que hace que esto quede en la historia de esta ley, por lo menos, es que estamos sentando las bases para un cambio al sistema. Ahora, ¿será en lo que queda este gobierno? ¿Será en el próximo? Tampoco lo sabemos, pero por lo menos que este Ejecutivo se comprometa que algo va a hacer con las conclusiones de esta mesa. Pero en fin, yo entiendo que esto tiene que estar resuelto para la sala, así que démonos durante la tarde para mejorarlo, ¿no? Perfecto. Muy bien, y votamos mientras tanto, presidente. Pasamos a la votación, claro, eso está más acordado, la votación de hoy día, eso no... Ya. Exactamente. Entonces, en primer lugar, presidente, habría que votar el inciso tercero, votación Sí. separada, que ha pedido la senadora Proboste. Si le parece, Así ponemos es. en votación el inciso tercero, el único. Señor presidente, pone en votación el inciso tercero del artículo único contemplado en la indicación que ha formulado el Ejecutivo
para este proyecto de ley. Senador García. Entusiastamente a favor y agradeciendo la solución que se está dando a los internados porque va más allá de lo que nos habríamos imaginado inicialmente. Perfecto. Senadora Proboste. Presidente, me parece también, coincido con el senador García, hice también de los esfuerzos del senador Quintana, me parece que es una buena norma lo de los internados. Yo quiero dejar expresa mi votación a favor en este inciso, sin embargo, estoy en contra en todo lo que refiere al resto de los incisos de este articulado, porque vuelve a generar una presión indebida para que los establecimientos retornen a clases presenciales, sin que existan medidas adecuadas desde el punto de vista sanitario. Así es que respecto de este inciso voto a favor y manifiesto mi voluntad en contra del resto del articulado. Presidente. Señor secretario. Presidente, ¿cómo vota usted? Perdón. Voto a favor. Perfecto. Que entonces aprobado por la unanimidad de los miembros presentes el inciso tercero del artículo único. Y ahora corresponde votar el resto de este artículo único, es decir, los incisos primero, segundo, cuarto y quinto. Senador. Antes de eso, no sé si sería bueno que el ministro reaccionara a lo que ha planteado la senadora Yasna Proboste respecto de que el resto, bueno, es parte de la votación que viene ahora, que esto no se entienda, por eso yo también planteé en el inciso 2 el tema del plazo, que esto no se entienda como un incentivo a la vuelta a clase en los 2 meses que quedan, o menos 2 meses que quedan del año escolar. Presidente, como lo hemos dicho y se ha explicado y lo explicó también el señor subsecretario cuando puso el proyecto, lo que hace esta iniciativa es hacerse cargo de una situación que hoy día no está prevista en la ley y que tiene que ver con cómo es posible entregarle financiamiento a establecimientos que en un contexto de pandemia, de llegar a abrir, es probable que tengan una asistencia menor que la que tradicionalmente tienen. Y en ese sentido, el proyecto lo único que hace es entregar una herramienta jurídica para poder hacernos cargo de una situación que hoy día no está prevista en la ley y que requiere ser abordada. En los hechos, y lo decíamos a raíz de alguna pregunta que surgió en la tramitación, ya hay establecimientos que han vuelto a clases desde el 1 de julio, en forma gradual, en algunos niveles, dependiendo del caso. Y por lo tanto, lo que hace este proyecto es simplemente darle a esos establecimientos y a los que eventualmente abran en lo que queda del año escolar una posibilidad de mantener un financiamiento sobre la base de la voluntariedad de la asistencia de sus apoderados. Ese es el objetivo del proyecto. Por eso creemos también que es muy urgente, porque ya hay muchos establecimientos que están esperando para poder reliquidar la subvención durante este periodo y, como he señalado acá, el propósito es poder entregarles a esos establecimientos una solución que hoy día la ley no contempla y que es importante poder abordar. Bien, pero para los establecimientos que han decidido o decían no volver a clase, para ellos está Estos contemplado. establecimientos hoy día siguen recibiendo la subvención, lo hacen de acuerdo al artículo 13 que está en la ley de subvenciones, y por tanto esos establecimientos no necesitan de una norma de excepción. Ok. Bien, votación el resto de los incisos. El señor presidente pone en votación los incisos segundo, cuarto y quinto del artículo único propuesto en la indicación del Ejecutivo. Senador García. A favor. Senadora Proboste. Presidente, yo voy a votar en contra del resto del articulado porque efectivamente lo que busca el Ministerio de Educación es, a través de la presión por la vía económica, volver a insistir en un retorno inseguro para los estudiantes. Eso es lo que hace toda vez que genera una diferenciación, generando además una discriminación arbitraria en los mismos tipos de establecimientos. Por eso es que voto en contra. Presión arbitraria. Perfecto. Presidente. A favor.
A favor. Queda entonces aprobado los incisos primero, segundo, cuarto y quinto de este artículo único por 2 votos a favor y 1 voto en contra. Muy bien. Había despachado el proyecto de ley, señor presidente, a la espera, Bien. como he repetido en varias oportunidades, de que se haga llegar a esta secretaría el protocolo con los cambios de redacción que se han debatido en esta sesión. Presidente, Protocolo que, insisto, se incorpora con el voto a favor de los senadores Quintana y García y el voto en contra de la senadora Proboste. Bien. Señor Ministro. sí, no, presidente, solo agradecer el buen ánimo con el que hemos podido llevar a cabo esta sesión y comprometer desde ya, vamos a trabajar rápidamente en las correcciones al protocolo para que, y previo, en el fondo, acuerdo entre todos, lo podamos incorporar al acta a la brevedad. Muy bien. No hay nada más, entonces damos por concluida la sesión de hoy. Perfecto, esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, senadora, que esté muy bien. Gusto en verla. Chao. Adiós, senador. Que esté Pronto.